Si en dos dimensiones un objeto se desplaza 40 km sobre hora a 60 grados del eje X positivo por 4 horas, determine su desplazamiento por descomposición vectorial y por producto vector escalar y compare los resultados. Entonces, cuando estudié física clásica originalmente, aprendí a resolver estos ejercicios únicamente por descomposición vectorial. Sin embargo, reestudiando todos estos conceptos me he dado cuenta de que no es la única opción que tenemos para resolver estos ejercicios, y ni siquiera es la más rápida. Así que en este ejercicio vamos a poner a prueba esta intuición de comparar cuánto esfuerzo tenemos que hacer para realizar una descomposición vectorial y un producto vector escalar, y si los resultados son iguales. Entonces, en el primer algoritmo es la descomposición vectorial. En ese caso tenemos que invocar las ecuaciones de descomposición, pero para ello necesitamos la operación vectorial. En ese caso nos están pidiendo es desplazamiento. Desplazamiento delta R para un movimiento uniformemente rectilíneo es igual a la velocidad constante por el tiempo. Pero en ese caso estamos hablando de vectores, por lo tanto desplazamiento y velocidad van a estar en notación vectorial, que la voy a describir simplemente como letra imprenta normal, negrita, mientras que la cursiva la mantengo para representar el escalar. Entonces, descomposición vectorial. Necesito descomponer el vector velocidad, que es lo que nos están dando. Entonces, la componente en X del vector velocidad va a ser igual a la magnitud del vector velocidad por el coseno del ángulo θ de ese vector con respecto al eje X positivo. Mientras que la componente en Y de la velocidad pues va a ser el correspondiente, pero para el seno. Y también planteamos la descomposición para el desplazamiento, pero no como vector, sino como magnitud, para el eje X y para el eje Y. Y reemplazamos lo que vale velocidad en X y lo que vale velocidad en Y. Luego, para reconstituir la magnitud del vector desplazamiento, empleamos la terna pitagórica o las definiciones de seno y coseno para el desplazamiento total en Y o el desplazamiento total en X. Ahora bien, normalmente escojo la de seno porque es más fácil, pero si lo hago así, vamos a ver un detalle, y ese detalle normalmente no nos lo muestran los libros de texto. Así que voy a hacer esto inicialmente por el procedimiento estándar, es decir, por la terna pitagórica. Así que en este punto normalmente lo que se hace es calcular y reemplazar. Así que hagámoslo a la antigüita. La magnitud del vector velocidad es 40 km sobre hora por el coseno del ángulo θ 60 grados por el tiempo recorrido, que son 4 horas. Y hacemos lo mismo pero con el seno para el componente en Y. Y operamos los valores, cuyos resultados son 80 km para la componente en X y 139 km para la componente en Y. Por lo tanto, al reconstituir el vector desplazamiento con la terna pitagórica, obtenemos lo siguiente: 160 kilómetros. Y ese es el procedimiento estándar que me aprendí en el colegio y en la universidad, pero no es la única alternativa. De hecho, miremos qué pasa si hubiera escogido resolver el vector desplazamiento con una operación distinta a la terna pitagórica. Por ejemplo, el seno. Y en lugar de calcular como un pendejo aritméticamente cuanto antes, trato de retener en álgebra lo más posible el ejercicio. Y lo que hago es reemplazar el desplazamiento en Y por lo que vale en términos de álgebra y no por lo que vale en términos aritméticos. Entonces tomo su definición, que es magnitud del vector velocidad por el seno del ángulo θ por el tiempo. Y me doy cuenta de que seno de θ que multiplica y seno de θ que divide se cancela. Eso implica necesariamente que para calcular la magnitud del vector desplazamiento, conocer el ángulo es absolutamente irrelevante. Y por lo tanto, el problema se reduce simplemente al producto entre la magnitud del vector velocidad por la magnitud del tiempo, que nos devuelve prácticamente directamente a la ecuación vectorial.
lo cual sería básicamente una prueba de cómo funciona la propiedad de producto vector escalar. En este algoritmo lo que vamos a hacer es ignorar el ángulo porque no va a ser afectado. El escalar no afecta el ángulo del nuevo vector que calculemos al multiplicarlo por un vector original, aunque cambien las unidades. Lo que va a cambiar es la magnitud del nuevo vector y sus unidades, pero no su dirección. De allí que para calcular la magnitud del nuevo vector, simplemente lo que tengo que tomar es la magnitud del vector que voy a modificar, en este caso velocidad, y multiplicarlo por tiempo, y expresar el resultado con el mismo ángulo original en el cual se estaba moviendo el objeto. Dicho esto, es simplemente tomar entonces la magnitud del vector velocidad, 40 km sobre hora, y multiplicarlo por el tiempo recorrido, 4 horas, y en este caso no tenemos que molestarnos por la trigonometría. Hora que multiplique, hora que divide se cancela, y 4 por 4 es igual a 16, por 10 es igual a 160. Y la única unidad que queda es kilómetro. Por lo tanto, conocer el funcionamiento de la propiedad producto escalar nos va a facilitar absolutamente el algoritmo de resolver estos ejercicios en 2 dimensiones. Porque en lugar de tener que hacer toda la aritmética de la descomposición vectorial, estos ejercicios se convierten en una multiplicación simple. O mejor dicho, en el producto vector escalar. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de vectores. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.